Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias más aterradoras y misteriosas que jamás hayan escuchado. Hoy les traemos una historia espeluznante que nos llega desde Culiacán, Sinaloa, y es tan escalofriante que la hemos dividido en dos partes. En esta primera parte, conoceremos a la familia Ramírez, quienes se mudan a una nueva casa solo para descubrir que no están solos. Desde extrañas apariciones hasta susurros en la oscuridad, los Ramírez comienzan a experimentar fenómenos paranormales que desafían toda explicación lógica. Les contaremos sobre los primeros encuentros con la anciana de la falda morada, una figura fantasmagórica que aterroriza a cada miembro de la familia de maneras diferentes. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse la segunda parte de esta historia, donde desentrañaremos aún más los misterios de esta casa embrujada. Prepárense para pasar miedo y acompáñenos en esta aterradora aventura. La aparición de la anciana. En Culiacán, Sinaloa, la familia Ramírez había vivido en varias casas, y en cada casa habían pasado cosas extrañas, fenómenos que eran difíciles de explicar. En una de sus primeras casas, los objetos parecían moverse solos y los electrodomésticos se encendían sin razón aparente. Los niños escuchaban pasos en los pasillos cuando todos estaban en la sala y las luces se prendían y apagaban a la misma hora cada noche. En otra casa, los espejos reflejaban sombras que no deberían estar allí y los juguetes de los niños se activaban sin que nadie los tocara. El padre de la familia, don Enrique, tenía sus propias historias. Contaba que en su casa de niño siempre pasaban cosas muy raras. Recordaba cómo, en las noches frías de invierno, algo o alguien le jalaba la cobija mientras él dormía. A veces, despertaba del susto al escuchar gritos aterradores que parecían venir de algún lugar cercano, pero cuando se levantaba a investigar, no encontraba a nadie. Sus hermanos también eran víctimas de estos fenómenos, escuchaban sus nombres susurrados al oído y veían cómo las vajillas se agitaban solas en la cocina, como si alguna fuerza invisible estuviera jugando con ellas. Don Enrique siempre trataba de encontrar una explicación lógica a estos eventos, diciendo que tal vez eran producto de su imaginación o de simples coincidencias. Sin embargo, en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía entender ni explicar. Estas experiencias se convirtieron en parte de las historias familiares, contadas una y otra vez durante las reuniones, siempre con la misma mezcla de asombro y temor. A pesar de estas experiencias previas, nada los preparó para lo que iban a vivir en su nueva casa. Desde el momento en que cruzaron la puerta, sintieron una presencia diferente, una sensación de inquietud que nunca antes habían experimentado. Lo que estaba por venir haría que todos esos antiguos recuerdos parecieran juegos de niños comparados con la realidad escalofriante que enfrentarían. La hija mayor, Valeria, regresaba de una fiesta a las 3 de la mañana. Era una noche fresca y la calle estaba en completo silencio, con solo el murmullo del viento rompiendo la calma. Valeria disfrutaba el silencio, pensando en lo bien que la había pasado con sus amigos. Al llegar a la puerta de su casa, se dio cuenta de que todo estaba más oscuro de lo habitual. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba tenuemente el viejo auto de los años 50 que estaba abandonado en el porche, un Ford que había pertenecido al abuelo y que llevaba años sin moverse de ese lugar. Mientras cerraba la puerta, sintió de repente una sensación extraña, como si alguien la estuviera viendo con intensidad. Se detuvo, su corazón comenzó a latir más rápido y un escalofrío recorrió su espalda. Giró lentamente la cabeza hacia el viejo auto y, para su horror, vio a una anciana como de unos 70 años. La mujer tenía la piel arrugada y pálida, cabello blanco y viejo, como si nunca hubiera visto el sol, y vestía una falda morada que parecía de otra época. La anciana no hacía nada más que mirarla fijamente, con unos ojos oscuros y vacíos que parecían penetrar su alma. Valeria se quedó helada por un momento, sin saber qué hacer. Intentó racionalizar lo que veía, pensando que quizás era su imaginación jugándole una mala pasada después de una larga noche. Pero la mirada de la anciana era demasiado real, demasiado intensa para ser un simple truco de su mente.
La desesperación comenzó a invadirla, sus manos temblaban y el aire se sentía pesado. De repente, un sonido sutil, como un susurro, salió de los labios de la anciana, pero Valeria no pudo entender lo que decía. El miedo se apoderó completamente de ella y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia su cuarto, subiendo las escaleras a toda prisa y cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Su corazón latía con fuerza, y le costaba recuperar el aliento. Se metió bajo las sábanas, temblando y con lágrimas en los ojos, sin poder comprender lo que acababa de presenciar. Valeria no pudo dormir esa noche, y cuando salió el sol, la imagen de la anciana seguía grabada en su mente. Decidió no contarle a nadie, pensando que quizás no le creerían o que la tomarían por loca. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real y que esa mirada penetrante de la anciana no se borraría fácilmente de su memoria. Unos días después, su hermana menor, Lucía, se encontraba sola en casa. Era una tarde tranquila y soleada, y Lucía había decidido aprovechar la paz para terminar sus tareas y luego relajarse viendo una película. Todo estaba en completo silencio, excepto por el suave zumbido del ventilador en la sala. De repente, escuchó el sonido de la puerta del baño cerrarse de golpe. El ruido resonó en la casa, rompiendo la calma y haciendo que Lucía se sobresaltara. Pensando que quizás alguien más había llegado sin que ella se diera cuenta, Lucía decidió esperar un momento para ver quién salía del baño. Pasaron unos minutos, luego 15, y finalmente media hora, pero nadie salía. La curiosidad de Lucía comenzó a transformarse en una creciente preocupación. ¿Y si alguien se había metido en la casa? ¿O tal vez alguno de sus hermanos había vuelto sin avisar? Finalmente, decidió armarse de valor y caminar hacia el baño. Sus pasos se escuchaban en el pasillo, y su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Con la mano temblorosa, giró la perilla y abrió la puerta lentamente, esperando encontrar a alguien dentro. Pero para su sorpresa y alivio, el baño estaba completamente vacío. No había nadie allí, ni señales de que alguien hubiera estado. Lucía soltó un suspiro de alivio y cerró la puerta del baño. Justo cuando se daba la vuelta para regresar a la sala, su sangre se heló. En el pasillo, apenas a unos metros de distancia, vio a la misma anciana que su hermana Valeria había descrito, una mujer de unos 70 años, con la piel arrugada y pálida, y vestida con una falda morada. La anciana caminaba lentamente por el pasillo, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo. La visión de la anciana era tan real y tangible que no podía ser producto de su imaginación. La anciana giró su cabeza lentamente y sus ojos oscuros se encontraron con los de Lucía, llenándola de un miedo indescriptible. Sin pensarlo dos veces, Lucía corrió hacia el teléfono y llamó a su mamá, su voz temblando mientras trataba de explicar lo que había visto. Su madre, tratando de calmarla, le dijo que seguramente había sido su imaginación, que tal vez el estrés de estar sola en casa le estaba jugando una mala pasada. Pero Lucía sabía que lo que había visto era real. Las palabras de consuelo de su madre no lograron calmarla, el miedo que sentía era demasiado. Esa noche, Lucía durmió con la luz encendida, incapaz de sacarse de la mente la imagen de la anciana caminando por el pasillo. Sabía que algo extraño estaba sucediendo en esa casa, algo que no podía ser simplemente explicado como una alucinación o un producto de su imaginación. Luis, el hermano menor, estaba en su cuarto una noche cuando decidió encender la luz. Había pasado una tarde tranquila jugando videojuegos y ahora se disponía a dormir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el silencio de la noche se hacía cada vez más profundo. Afuera, el viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas de los árboles contra las ventanas. Luis sintió una inquietud creciente que no podía explicar, una sensación de que algo no estaba bien. Decidió levantarse y encender la luz, pensando que tal vez una iluminación más brillante podría calmar sus nervios. Con un movimiento rápido, se sentó en la cama y alargó la mano hacia el interruptor de la lámpara de su mesita de noche. Al encender la luz, lo que vio lo dejó sin aliento y lo sumió en un estado de pánico absoluto. Al pie de su cama, vio claramente las piernas de una anciana. Estaban vestidas con una falda morada, igual a la que Valeria y Lucía habían descrito. Pero eso no fue lo más aterrador.
Las piernas estaban pálidas y arrugadas, con venas azules sobresaliendo de la piel como si fueran raíces retorcidas. Los pies estaban descalzos, sucios y con uñas largas y quebradas que parecían haber sido descuidadas durante años. Louise sintió como el miedo paralizaba su cuerpo. No podía moverse ni gritar, solo mirar fijamente aquellas piernas que permanecían inmóviles, como si esperaran a que él hiciera algo. Su corazón latía con fuerza, casi dolorosamente, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. De repente, las piernas comenzaron a moverse, avanzando lentamente hacia un lado de la cama. Louise, sintiendo que recuperaba el control de su cuerpo, dejó escapar un grito desgarrador que resonó en toda la casa. Sus gritos despertaron a toda la familia. Sus padres y hermanos corrieron hacia su habitación, abriendo la puerta de golpe y encontrando a Louise encogido en su cama, temblando y con los ojos llenos de lágrimas. La luz de la lámpara aún estaba encendida, y Louise señalaba con una mano temblorosa hacia el pie de la cama. Pero cuando sus padres miraron, no encontraron nada. No había rastro de la anciana, ni siquiera una huella en la alfombra. Aterrorizado y sin poder explicar lo que había visto, Louise comenzó a sollozar. Sus padres intentaron calmarlo, diciéndole que solo había sido una pesadilla, pero Louise sabía que lo que había visto era real. Su madre le acarició la cabeza, intentando consolarlo, mientras su padre verificaban la habitación en busca de cualquier señal de intruso, pero no encontró nada. Desde esa noche, Louise empezó a dormir con la luz encendida. Cada pequeño ruido lo hacía sobresaltarse y le costaba mucho conciliar el sueño. La imagen de las piernas de la anciana, pálidas y horribles, se repetía una y otra vez en su mente. Sentía que, aunque la luz estuviera encendida, la anciana podía aparecer en cualquier momento. Sus noches se convirtieron en una tortura, llenas de insomnio y miedo constante. Louise también comenzó a notar otras cosas extrañas en su habitación. Los juguetes que tenía en los estantes parecían moverse ligeramente de lugar, y en ocasiones, encontraba sus libros abiertos en páginas al azar, como si alguien hubiera estado leyéndolos. Una noche, escuchó un suave susurro que parecía provenir de debajo de su cama, un susurro que decía su nombre con una voz débil y temblorosa. Louise se quedó paralizado, sin atreverse a moverse o mirar debajo de la cama, temiendo encontrarse nuevamente con aquella presencia aterradora. El miedo se volvió una constante en su vida diaria. En la escuela, apenas podía concentrarse, y sus notas comenzaron a bajar. Sus amigos notaron que estaba más callado y distraído, pero Louise no se atrevía a contarles lo que había visto. Sabía que nadie le creería, y temía que, al hablar de ello, la anciana regresara aún más fuerte. Finalmente, la familia decidió buscar ayuda. Consultaron a un sacerdote, quien bendijo la casa y rezó por la tranquilidad de todos. También hablaron con un experto en fenómenos paranormales, quien les dijo que probablemente estaban lidiando con un espíritu inquieto. Aunque estas acciones trajeron algo de consuelo temporal, Louise nunca volvió a sentirse completamente seguro en su hogar. Sabía que la anciana de la falda morada aún estaba allí, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para regresar.